Buenas noches, son las 6:58. Vamos a dar una espera de los 4 minutos para empezar. Iniciamos a las 7:04.
Bien, son las 7:04, entonces damos inicio. Buenas noches, ya entramos a la semana número 3. Foro. Entonces voy a dar las respectivas indicaciones para que se den cuenta cómo participar en el foro. Semana 3. Yo aquí quiero hacer siempre voy a hacer la claridad en los foros, a pesar de que, pues yo asumiría que algunos conocen la dinámica, pero no sé. En los foros no es el 100% de los estudiantes que lo hacen adecuadamente como lo indica la actividad. Entonces, de todas formas, pues hoy voy a hacer énfasis en la dinámica. Ya en el foro de la semana 5 pues digamos que retomaré algo y cualquier cosa. Digo, no, miren, en el foro de la semana 3 se dieron todas las pautas porque es importante que tengan en cuenta cómo deben participar para realizar bien la actividad, porque se requiere dos cosas, tanto de contestar las preguntas, pero también de la manera de participar y realimentar a los compañeros. Entonces, damos inicio. Vamos a hablar sobre formatos de testing. Seguimos trabajando sobre los formatos de testeo, pero voy a trabajar con ustedes sobre las pruebas de integración y vamos a ver conceptos relacionados con los otros tipos de pruebas que existen, como las pruebas funcionales y pruebas de carga, pero bastante énfasis en las pruebas de integración. Entonces, el estudiante responderá, son dos preguntas que hay en el foro y de pronto tienden a confundirlos porque hay un anexo. El anexo realmente hay que desarrollarlo como parte del insumo, pero no hay que mostrarlo en el foro, porque una vez desarrollado el anexo se contestan las dos preguntas, entonces ya les voy a indicar cómo se hace. Porque es sobre formatos de testeo o de testing, ¿no? Con el objetivo pues de comprobar, porque estamos trabajando, seguimos digamos en el énfasis de entornos de desarrollo, ¿no? Y en el entorno de desarrollo nosotros hacemos un despliegue que también ya lo expliqué en las Open Class pasadas, cuando hablamos de despliegue de aplicaciones, porque yo debo saber cuáles son los 5 tipos de aplicaciones que debo instalar allí, ¿cierto? Entonces, seguimos trabajando con eso, pero ahora es con el testing, porque yo puedo hacer en el entorno de desarrollo, si ya he pasado por la etapa de análisis, por la etapa de diseño, pues llega un momento en que ya empiezo a codificar y allí es donde me doy cuenta, después de haber preparado todo mi entorno de desarrollo, puedo empezar a hacer pruebas de testeo. Esta actividad permitirá desarrollar el resultado de aprendizaje digamos, de los tipos de evaluación y esas pruebas en ese entorno de desarrollo. Hay una pregunta orientadora que no hay que contestar. ¿Por qué considera que son necesarias las pruebas de testeo? Bueno, eso ya no hay que contestarlo en el foro, pero sí es necesario que ustedes sepan que siempre toda prueba de testeo está ligada con la calidad del software. Y una prueba válida, sea el tipo que sea la unitaria, sea la prueba de integración, sea la prueba de carga, sea la prueba funcional, todas validan y uno siempre busca validar que cumpla con unas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy les voy a explicar que si yo voy a hacer una prueba de integración, no es tan complicado, no es del otro mundo, no tiene uno que conseguirse por allá herramientas de internet, no, porque es que ya uno como programador, si yo hago una prueba unitaria con el mismo lenguaje de programación, como lo vimos en la Open Class pasada, ya la prueba de integración requiere es una fase en la cual como programador digo, bueno, voy a integrar este módulo con este módulo con este a ver cómo funcionan. Que son cosas que uno va haciendo, pero son protocolos que hay que seguir, ¿sí? Yo no puedo hacer una prueba de carga como ingeniero si yo no he hecho una integración y una unitaria. O sea, son cosas vitales que se les olvidan a la mayoría de los programadores, así como se les olvida a la mayoría de los ingenieros aplicar las diferentes normas. Entonces, hay muchas normas, ¿no? Entonces, que son estándares, la IEEE, la IEG, la CMMI, bueno, muchas. Y se nos olvida
que debemos aplicar esas normas. Bien, dice, a partir de la información revisada de la semana y la solución del anexo, y ahorita lo miramos, responda a las siguientes preguntas en el foro teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Hay que responder estas dos preguntas, no hay que dar, mostrar todo lo que nos piden en el anexo. Esta actividad yo les digo que para mí está muy completa la forma como lo está pidiendo la universidad, muy completa. Son 4 pasos que hay que seguir y que si ustedes los hacen a conciencia van a ser un buen foro. Yo no vayan a llegar o a preguntarle a ChatGPT porque yo sé que muchos lo van a hacer o algunos lo van a hacer estas dos preguntas sin haber hecho el anexo porque les va a quedar completamente mal. ¿Mm? Inclusive, si yo hago un con juicio el anexo de la actividad, me implica que yo conozca por lo menos y asignarle un título a mi proyecto y saber que ese proyecto tiene unos objetivos y que esos objetivos dieron lugar a unos requerimientos funcionales y no funcionales. Así de serio es el proyecto y se los voy a explicar cómo lo pueden ustedes orientar. Entonces hay que responder solamente dos preguntas, no hay que hacer nada más. Por eso aquí dice que a partir del anexo y la solución del anexo que uno le da a este documento, se responden esas dos preguntas. Argumente por qué las ideas de los elementos plasmados son importantes o poco importantes para el testeo. Cuando habla de los elementos plasmados, es los diferentes pasos y las diferentes categorías de testeo que nos piden allí que evaluemos, ¿sí? Entonces, bueno, ingrese a la plataforma, lea con atención, bueno, todo lo demás. No se les olvide, ustedes que son estudiantes antiguos, mire, es colaborativa y se requiere que lo realicen de esta manera. Sin embargo, yo doy la posibilidad de que ustedes lo hagan individual, pero si lo van a hacer individual, tienen que seguirlo bajo las condiciones que yo les voy a explicar ahorita, porque por eso dice que la actividad es colaborativa. ¿Listo? Entonces, colaborativa, ejemplo, 4 integrantes. Esos 4 integrantes tienen que organizarse muy bien. Y yo voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Digo, yo, Ángelo, soy estudiante y estoy con Juan, Pedro y María. Ahí estamos los 4, ¿sí? Si yo me presento, yo tengo que saludar y decir, mire, mi grupo es Juan, Pedro y María. A continuación, asumo el rol de ejemplo, participación principal. Por lo tanto, si yo lo asumí, ningún compañero puede asumir el mismo. Por eso, como es una actividad colaborativa, yo me pongo de acuerdo con Juan, Pedro y María. Les digo, bueno, yo hago la participación principal. ¿Quién me va a realimentar? Me tienen que realimentar dos. ¿Y quién va a hacer la conclusión? Eso por una parte. Dos, Pedro llega y dice, mi nombre es Pedro, y mi grupo de trabajo es Ángelo, Juan y María. Cada uno tiene que presentarse porque realmente cuando yo reviso, no me muestra el hilo de quién es todo el grupo en el cual están participando. Por eso es que tienen que ser muy organizados en la manera como hagan la participación del foro. Porque no es solamente decir buenas tardes, buenas noches, cordial saludo, hago la conclusión del foro, pero con quién participó. Entonces es importante eso. Por eso aquí dice, mire, integrante uno hace esto, integrante 2 y 3 hace esto, integrante 4 hace esto. Entonces se organizan, pero cada uno tiene que presentarse y decir cuál es el grupo con el cual está participando. Esa es una manera de participar. Yo doy la posibilidad de que ustedes lo hagan individual. Si ustedes lo van a hacer individual, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Mire, las condiciones son las siguientes. Entonces, hay que contestar eh, dos preguntas, ¿cierto? Entonces, voy a suponer acá entonces voy aquí a colocar dos preguntas. Aquí son las dos preguntas. El que lo haga individual, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues responder las dos preguntas, normal.
responder las dos preguntas, mire, esta y esta. Si la responde bien y adecuadamente, ¿cuánto obtendría? Obtendría un 3. ¿Y qué se requiere para obtener los 2 puntos que hacen falta? Se requiere, se requiere que haga una realimentación a 2 compañeros más. Entonces busca un compañero, voy a colocar esto así, compañero uno, y por acá, compañeros, y los realimente. Sencillo, muy sencillo. Al realimentar cada compañero, ¿cuánto obtendría? Por lógica, un uno. Mire, uno. Y acá otro compañero diciéndole que tuvo bien, que tuvo mal. No es solamente decir, no, está correcto lo que hizo, pero si está correcto, ¿por qué? Y si no está correcto, ¿por qué? Así es la forma como ustedes pueden participar acá. Grupal, como lo indica la actividad, individual, responden y pueden realimentar a 2 compañeros. Eso es todo, no es nada difícil. Ahora sí, arranquemos con la actividad que nos corresponde para hoy. Ah, voy a borrar acá y vamos a leer el anexo. Listo. Entonces, detengo acá y voy a abrir el anexo como tal. Voy a abrir aquí el anexo para que se den cuenta qué es lo que están pidiendo acá. Entonces, voy a abrirla. Entonces, tenemos aquí, dice anexo, foro, formato de testing. Entonces dice, estructure una idea de los elementos que considere pertinentes a aplicar en el desarrollo de un proyecto para una miscelánea. Entonces, aquí la cuestión es, mire, eh, ¿cómo harían ustedes si hay que hacer un proyecto de una miscelánea? ¿Sí? ¿Cómo harían para hacer, digamos, indicando aspectos relacionados, uno, con la parte de testing, de formatos de testeo, teniendo en cuenta estos 4 aspectos? Mire, son 4 elementos. Son 4 elementos. Uno, contextualización del proyecto. Imagine que está desarrollando un software para una miscelánea. Este podría incluir funcionalidades como, y aquí ya les están diciendo ustedes cuáles son los módulos que ustedes deben de tener en cuenta para eso. Gestión de inventarios, ventas, reportes de funcionalidades, clientes y proveedores. Aunque aquí dice otros, pero con esos 5 es suficiente. Inventarios, ventas, reportes, funcionalidades, clientes y proveedores. Eso está claro allí. Entonces, hay una contextualización. Yo hoy voy a trabajar con ustedes este primer punto. Uno, cómo se haría o cómo se llevó a cabo, cómo se ha venido llevando a cabo con el proyecto de IoT. Y dos, cómo lo deberían hacer ustedes con esta tarea. Pero a partir del 2 sí yo lo voy a hacer solamente con un proyecto que es el de IoT, para que ustedes, si quieren, lo adaptan al de la miscelánea. ¿Listo? Entonces, el primer paso es una contextualización. Esa contextualización es, mire, hay unas funcionalidades, hay unos módulos, hay unas funciones, pero hay que tener en cuenta que estas funcionalidades o funciones o módulos salieron de algo que se llama requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, de aquí se reflexiona y plantea una descripción breve de esas funcionalidades más relevantes que debería tener el software. Entonces, usted dice, debe tener inventarios, debe tener ventas, debe tener clientes y proveedores por estas razones.
¿sí? Entonces yo les voy a indicar hoy cómo pueden ustedes trabajar esa primera parte de la contextualización del proyecto. Segundo, identificación de elementos importantes en el desarrollo. Entonces, en esa identificación, aquí nos están diciendo, elija esos elementos importantes que usted considera para que ese software tenga una buena estructura, pero sin olvidar que hay que enfocarnos en todo lo que tiene que ver con las pruebas. Llámense pruebas funcionales, llámense pruebas de carga, llámense pruebas integrales, llámense pruebas unitarias. Y aquí nos da unos ejemplos. Dice algunos ejemplos de elementos que puede considerar, pero tomen esos cinco. Esos cinco son buenos. ¿Por qué? Porque es que aquí nos está hablando de un orden. Definición de los módulos, definición de roles de usuarios, miren, compatibilidad, seguridad y bases de datos. O sea, ¿cómo usted lo orientaría frente a módulos, frente a roles de usuarios, frente a compatibilidad, frente a seguridad y frente a gestión de bases de datos? ¿Cómo lo haría? Y aquí nos dice, obviamente aquí mire, aquí está más, aquí nos dicen más cosas, ¿no? Que si son módulos, hay un módulo que se llama gestión de uso. Aquí inclusive le está dando algunas soluciones. Dice, mire, hay un módulo que se puede llamar gestión de inventario. Hay otro que es relacionado con ventas. Obviamente debe tener un nombre, un verbo, un sustantivo que diga, por ejemplo, realizar ventas. Otro que diga realizar reportes sobre productos, ejemplo, pero entonces ya nos están dando una ciudad de los módulos. Igual lo que pasa con los roles de los usuarios. Debo tener en cuenta que siempre en un proyecto, como debe tener una base de datos, entonces debo crear el rol de administrador. Puede ser del de vendedor, puede ser el de cliente, puede ser el de proveedor, que el de proveedor se me convierte en acreedor y cosas así. Y tenemos otros que son relacionados con la compatibilidad de los sistemas operativos. Y si vamos a mirar, esto tiene que ver con atributos de calidad, porque aquí está y aquí ya estamos hablando de compatibilidad, de desempeño, de seguridad, de funcionalidad, que es el de la aquí arriba, ¿m? Y el de la gestión de bases de datos, que hay que tener por lo menos lo que se llama autenticación, lo que se llama acceso. Aquí incluyen otra cosa que se llama actualización de registros, pero que hay que tener en cuenta por lo menos esos dos que les dije, autenticación y accesibilidad, sí, porque sin eso no podemos trabajar con la base de datos. Bien, entonces su respuesta escriba los elementos que considere que deben ser incluidos en el proyecto. Consideraciones del testeo. Entonces mire que vamos paso a paso. Uno, aquí arriba, entonces se plantean las funcionalidades. Dos, hay unos elementos que yo considero que se clasifican por categorías, cómo se puede trabajar. Tres, viene el testeo. Centre su atención en la fase de testeo de la aplicación. Considere cómo los elementos que se han mencionado arriba influirán en las pruebas del sistema. Pues mira, aquí dice, explique cómo lo probaría en cada modelo, en cada módulo, perdón, o funcionalidad, si hay pruebas de usabilidad, si hay pruebas de carga, si, bueno, mencione qué tipo de pruebas serían más adecuadas para cada elemento, pero vuelvo y les digo que no, es decir, lo ideal es que ustedes lo hagan, lo respondan y ya cuando tengan ese documento respondan las dos preguntas. ¿Mm? Si no, esas preguntas quedan a la deriva, quedan muy sueltas. Reflexiones sobre la importancia de realizar pruebas de seguridad. Indique cómo se debería validar la precisión de los reportes. Aplicación de lo aprendido. Relacione lo que aprendió sobre entornos de desarrollo y pruebas con los elementos de su proyecto e indique, y aquí hay una parte que dice, cómo cada aspecto será aprobado y documentado adecuadamente. ¿Listo? Entonces, con base en eso. Entonces empezamos acá de la siguiente manera. Esta parte ya la hemos venido trabajando, esta parte de los entornos de desarrollo, pruebas y producción, ya habíamos visto que el entorno de desarrollo, que es donde estamos escribiendo y haciendo unas pruebas iniciales, ya en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el entorno de prueba, ya son un tipo de pruebas que están bajo unas condiciones un poco más estrictas y luego viene el de producción
que donde se, ya, digamos, se lleva todo el despliegue como tal al entorno, es decir, ya puede ser un sistema operativo diferente, con unas condiciones diferentes, porque el entorno de desarrollo nos da unas pautas para hacer pruebas, cometer errores y después ir a replicarlo todo allá. Hay una pregunta que nos dice, ¿cuál es la función del entorno de pruebas? Pues aquí es verificar el funcionamiento. Quiero llegar es a esta parte. Estamos hablando entonces que debemos tener en cuenta que hay cuatro tipos de pruebas, cuatro tipos de pruebas que nos van a ayudar a validar, nos van a ayudar a validar el software. Uno, pruebas unitarias. Dos, pruebas de integración. Tres, pruebas funcionales. Cuatro, pruebas de carga. Claridad que les hago frente a esto. Yo no puedo hacer pruebas de integración si yo no he hecho pruebas unitarias. Porque ese es un paso a paso, es como un paso. Haga primero pruebas unitarias. ¿Ya verificó las pruebas unitarias de sus diferentes módulos? Sí. Ah, bueno, entonces puede proceder a hacer las pruebas de integración. Porque si yo hago pruebas de integración, porque corresponde a módulos diferentes, es que yo ya hice el módulo de inventario, ahora hago el de ventas, resulta que no hice pruebas unitarias y me fui a hacer prueba de integración y en la prueba de integración no me está funcionando bien. Y si vamos a mirar es porque no hizo de pronto pruebas unitarias donde tenía que validar algunas cosas allí. Ese es el orden en que se debe trabajar esto. ¿Listo? Entonces, miremos unos conceptos un poco más centrados de esto antes de pasar digamos, a mirar en el contexto tanto del proyecto de ustedes como el de IoT. Pruebas unitarias. Yo les había dicho a ustedes, y ya hicimos una prueba muy sencilla la semana pasada con esas pruebas de una prueba unitaria, ¿sí? Entonces, las pruebas unitarias, por eso viene el nombre uno, individual, aislado. Evalúa el funcionamiento de cada módulo de código, ¿no? Porque estamos hablando de módulos de código, independientemente como los hayamos hecho. Ah, lo hice completamente estructurado y no lo hice programación orientada a objetos. Bueno, lo hizo así, aunque lo aconsejable es trabajar programación orientada a objetos. Pero bueno, entonces se evalúa el funcionamiento de cada módulo de código de forma individual. Ahora, cuando yo estoy hablando del proyecto IoT, donde estoy trabajando con sensores, donde el sensor va a estar conectado a un módulo de cómputo como una Raspberry, pues las pruebas unitarias aquí digamos, son muy importantes porque yo allí tengo que hacer pruebas unitarias con la captura de datos, tengo que hacer pruebas unitarias, hoy que les voy a explicar el protocolo MQTT, el MQTT, yo tengo que hacer, allí puedo hacer dos cosas, captura de datos por un lado, cuando haga el módulo de MQTT, que es el envío de la información del sensor a la Raspberry a través del protocolo, ya automáticamente tengo dos módulos y en esos dos módulos yo puedo hacer integración. Yo puedo hacer integración. Ya evalué la semana pasada prueba unitaria para captura de datos del sensor. Hoy no la vamos a hacer porque no nos alcanzaría el tiempo, pero teniendo yo los códigos de MQTT, haría las pruebas unitarias y luego hago la prueba de integración. Pruebo los dos módulos en conjunto. ¿Mm? Entonces, como estamos hablando de pruebas unitarias, esas pruebas unitarias son fundamentales hacerlo en cada proceso. Yo les voy a explicar hoy que todo debe tener una lógica y un análisis muy exacto para analizar cada proyecto, ¿sí? Porque yo tengo que validar cada función o componente de manera independiente, pero como son independientes, van articulados. Yo también hice unas infografías que les voy a mostrar hoy sobre todo un flujo de datos. Aquí me puedo adelantar un poco antes de explicarles eso. Yo hice un flujo de datos, por ejemplo, para el proyecto de IoT. Y también les hice un flujo de datos a ustedes de ese primer punto. Porque yo primero tengo que hacer, por ejemplo, gestión de inventario. En gestión de inventario, ¿qué hago? Gestión de inventario, puedo tener un módulo para el ingreso de los productos.
puedo tener un módulo para la actualización de los productos, puedo hacer un módulo para control, para reportes. Y después de eso, ¿qué vendría? Ahí sí ya puedo hacer ventas. Mire que una cosa va ligada con otra. Yo no puedo plantear un proyecto porque sí, ni tampoco puedo plantear primero control de usuarios. No, es que yo quiero hacer primero la base de datos y ahí sí, no. Gestión de inventario, luego viene el registro de ventas. Entonces yo les hice el flujo también para ustedes, para que ustedes se den cuenta. Luego viene administración de clientes, luego viene generación de reportes y control de usuario. Yo podría hacer pruebas unitarias para todo esto y después de haber hecho eso, yo puedo empezar a hacer prueba de integración de gestión de inventario con registro de ventas. Y lo mismo lo hago con el de IoT. Yo tengo que hacer todo este flujo y saber qué va primero y qué va después. Y eso requiere análisis. Bueno, me devuelvo por acá. Estamos acá en lo de pruebas unitarias. Me paso ahora a pruebas de integración, que es lo que vamos a hacer hoy. En las pruebas de integración no es nada del otro mundo, vuelvo y les digo, yo les voy a decir más adelante por qué. Pero sí es necesario saber que es una prueba de integración, porque yo verifico que los módulos trabajen en conjunto, sin errores. Si las pruebas unitarias eran individuales, los saco y evalúo, saco y evalúo, saco y evalúo. En la integración voy uniendo, voy uniendo. Entonces, esta prueba de integración permite asegurar que los distintos componentes del sistema que ya pasaron por esas pruebas unitarias funcionen correctamente cuando se conectan entre sí. Y eso es lo que uno hace. Ah, primero voy a hacer este, después este. Bueno, ¿y qué pasa si uno de los dos, cómo funcionan? ¿Mm? Eso es. Entonces, yo les voy a explicar ahorita cómo plantea. Eso es como cuando uno le están enseñando a programar inicialmente con PSI, ¿no? A hacer lógica de programación. Que todo proyecto no algoritmo debe tener datos de entrada, procesos y salidas. Mire que allí hay tres cosas: datos de entrada, procesos y salidas. Que cuando yo trabajo programación orientada a objetos, yo puedo trabajar dentro de la clase, puedo trabajar un método que capture, un método que procese y un método que muestre. Así es. Pero yo qué acostumbro, hago el de lectura y lo pruebo de una vez. Bueno, hago el de proceso y voy probando los dos. Bueno, después de que ingresé los datos, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo lo haría? Listo, ahora lo muestro. Entonces, funciona de esa manera. Vámonos a las pruebas funcionales. Una definición. ¿Qué son pruebas funcionales? Entonces, también lo de pruebas funcionales no se requiere de herramientas súper avanzadas, sino yo analizo si ese software está cumpliendo con los requisitos establecidos. ¿Sí? Yo reviso que todas las funciones que fueron especificadas en los requisitos del proyecto funcionen. ¿No? Por ejemplo, que la captura de datos que estoy haciendo en los sensores esté funcionando, que el modelo de inferencia que actúa sobre los datos funcione, que la visualización de los datos que voy a hacer en Flash o en no-red funcione. En el caso de ustedes, como es una base de datos, bueno, entonces que la visualización de las ventas en la página web estén funcionando correctamente. Y aquí hago un paréntesis. Voy a abrir un documento porque en las funcionales, yo lo tengo por acá las funcionales requieren un poco de más trabajo porque yo tengo que tener en cuenta esto. Requisitos priorizados y son aproximadamente entre 5 y 6 documentos. Las funcionales o los módulos que yo voy a hacer no es que salgan de la nada, que yo diga, bueno, voy a hacer primero ventas, primero inventario, entre inventario hago esto, luego paso a ventas. No, yo tuve que haber hecho una redacción de requisitos funcionales y no funcionales. Y esto pertenece a la norma 25.010.
Hay una norma, hay un estándar internacional que dice que lo primero que yo tengo que tener en mi proyecto es una lista de requisitos priorizados. Y esta es la lista de requisitos priorizados para el proyecto de Raspberry para IoT. Y yo saqué 5 requisitos funcionales y 5 no funcionales. Y gracias a estos requisitos es que yo aquí puedo sacar los módulos porque yo ya sé que tengo que hacer una captura, que tengo que hacer una transmisión de datos, que tengo que hacer un preprocesamiento, que tengo que hacer una inferencia y que tengo que hacer una visualización de resultados. Y entonces, cuando la prueba funcional es verificar cuando que yo ejecute el programa y que esto lo esté haciendo correctamente. ¿Cómo? Explíqueme, ingeniero, ¿cómo así? Espera un momentico, usted me está yendo de una prueba funcional. Pues una prueba funcional es visual. Ya se las voy a explicar cómo. Es visual. ¿Cómo? Cuando yo hice ese trabajo que es uno se demora harto porque redactar y hacer toda esta cantidad de documentos. Este es un solo documento de los que me pide la norma. La norma me pide a mí 5 o 6 documentos. Pero cuando yo sé redactar requerimientos funcionales, yo ya sé que en mi proyecto tengo que hacer estos módulos y no tengo que hacer nada más. Ah, el primero, ¿cuál es? Capturar datos desde sensores BM680 y sensor Grow mediante script en Python. Ah, bueno. ¿Y cómo es la prueba funcional para eso? Entonces yo voy a abrir acá Python. Python por acá. Voy a abrir Python. Acá está. Listo. Entonces resulta que yo hice este código. Que yo les expliqué algo de este código la clase pasada, ¿no? Entonces yo hice este código, hice la clase, hice toda la plantilla, hice el diccionario de datos que va a devolver, que cuando yo reciba los datos del sensor, él me tiene que mostrar estos datos básicos, identificación del sensor, temperatura, humedad, presión, resistencia a gas y ya. Y estos dos funcionan a la par, este y este, porque esta es la plantilla y este es el que me llama al archivo y lo ejecuta. Yo aquí estoy haciendo una simulación donde él me va a leer 5 datos. Entonces, la clase pasada yo les dije, mire, una prueba unitaria se hace así, sacándolo los módulos y probando. Listo, ya lo hice. Y entonces, ¿cómo se hace una prueba funcional? Pues la prueba funcional me está diciendo a mí, yo le estaba mostrando ahorita el documento que es capturar datos. Entonces, cuando yo corra este código, mire, él empieza a ejecutarse. Mire, mire. Él cada 2 segundos hace una lectura. Tengo aquí una lectura de 34, una de 21, una de 31, una de 25 y y funcionó. O sea que sí me está haciendo el ejercicio porque me está leyendo los datos y me está diciendo que hay un sensor que se llama así, CJMSU, que tiene una temperatura de tanto, me leyó en ese momento una temperatura de tanto, una humedad, y yo aquí le puedo agregar más cosas, le puedo agregar la fecha, la hora. Entonces, eso es una prueba funcional. Lo pongo a funcionar entonces este módulo, este código, me está llamando aquí a este de acá. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que desde aquí arriba, espera un momento, aquí arriba yo le estoy diciendo que desde un archivo que se llama sensor BM680 importe la clase. Listo, yo corro. Claro que para haber hecho esto, pues yo me equivocaba, me revisaba y miraba, no, porque no me está dando esto. Le agrego aquí, le quito allá y ya. Y la prueba funcional es, y lo vuelvo y lo repito, y él me sigue generando otros datos. Mire, 24, 20, 25, 23, 26, y me sigue dando unas resistencias de gas diferentes, datos diferentes. Ah, bueno, ya. Esos son pruebas funcionales, porque partí de un requerimiento funcional que decía capturar datos del sensor. Luego vine y lo hizo aquí en el programa y luego lo puse a funcionar y sí funciona correctamente. Posteriormente hay unas pruebas que se llaman, dejo eso ahí, me vengo para acá, continúo con esto acá. Hay unas pruebas que se llaman pruebas de carga. Mire que todo esto tiene un orden. Yo no puedo hacer primero una cosa y luego otra.
Mire que yo les he venido como haciendo el hilo del paso a paso. Hice los dos códigos, hice la prueba unitaria. Hice, bueno, la prueba de integración la miramos ahorita, que es súper sencilla. Les acabo de mostrar que la prueba funcional es observación, observación. Corro los programas varias veces. Pronto los corro en diferentes situaciones. Pongo en mi aplicativo ya no solamente un momento, sino lo pongo a trabajar 4 horas, 8 horas. La prueba más difícil va a ser cuando yo lo ponga a trabajar 48 horas de manera consecutiva. Y luego viene lo que se llama, mire, pruebas de carga. Y las pruebas de carga, que es, simulan múltiples usuarios para evaluar el rendimiento, pero en este caso es simular múltiples sensores para evaluar el rendimiento. En el caso del proyecto de usted de la miscelánea, pues en ese caso es simular múltiples usuarios comprando, simular varios no, desde el administrador hacer continuamente registros de los productos que llegan, de los proveedores, haciendo registro de proveedores, haciendo registro de clientes, haciendo registro de vendedores. Eso se llama pruebas de carga. O sea, simulaciones en tiempo real y con bastantes datos. Esas pruebas de carga se utilizan para determinar cómo se comporta un sistema cuando es sometido a alta demanda de manera simultánea, es decir, de forma concurrente, porque uno que evalúa allí la capacidad de respuesta, la estabilidad y el uso de los recursos. Si yo veo que mi sistema se empieza a colgar, cuando mi sistema de miscelánea lo coloco a diferentes cajeros, no es que vamos a trabajar 4 cajeros y todos empiezan a registrar y mi sistema empieza a colgarse, entonces ahí está pasando algo. Eso se llama prueba de carga. ¿M? Porque yo simulo múltiples lecturas, múltiples registros, múltiples actualizaciones. Y en el caso, por ejemplo, de IoT, de los sensores, yo tengo que simular por lo menos 2 sensores porque va a trabajar con 2 sensores. Tengo que simular varias cosas, por ejemplo, la latencia. Yo ya sé que tengo que trabajar. El sistema no puede demorarse más de un segundo leyendo. 60 segundos de inactividad del módulo, 1 segundo de latencia y tiene que hacer lecturas estoy mirando si cada 15 o cada 30, pero mire que eso lo estima cada programador, cada ingeniero después de que hace todo un análisis. ¿No? Eso hay Bien, una cosa, esos datos, esas pruebas de carga, se hacen con, o sea, ¿son reales de verdad las pruebas? O sea, ¿si el sensor le va enviando o son como datos sí. medianamente al azar? No, son reales, claro, son Ah, ok, reales. ok. Son reales, eh, pero teniendo en cuenta su pregunta, por ejemplo, el sensor, como está sometido a unas condiciones. Por ejemplo, en condiciones normales, entonces yo voy a hacer una lectura cada 15 o cada 30 segundos. Después yo le puedo colocar de pronto que un ventilador para que a ver cómo se comporta el área y él empiece a tomar nuestras temperaturas. O lo puedo colocar en un área fría con aire acondicionado. Pero siempre son reales. Ah, No ok, sí, puede ser ficticio. reales de la fuente. Ya, pues si uno le quiere meter mano, pues para simular Exactamente. una condición, pues. Exactamente, reales de la fuente. Entonces, por ejemplo, en el Ah, caso de la listo. miscelánea, que puede aplicar a un supermercado, que puede aplicar a cualquier cosa, pues ustedes de una vez dicen, venga, voy a instalar el programa, necesito hacer la prueba con 3 cajeros o con 2 cajeros, a ver cómo me empieza a funcionar esto, ¿sí? Entonces, venga, necesito que registre estos productos, necesito que me haga esto, y los va probando, pero con datos reales. Listo, ahora sí, aquí voy a hacer un paralelo entre las dos cosas. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿O qué estoy haciendo para el proyecto? Y también cómo ustedes lo deberían hacer para el proyecto de ustedes. Mire, esta parte sí la voy a hacer a la par. Entonces, ¿qué significa esto de... Espere, cierro acá un documento. ¿Qué significa esto de... eh, entonces yo le coloqué aquí el título aplicación del anexo, porque ustedes tienen que revisar el anexo del formato al proyecto de Edge Computing y aquí lo tengo, aplicación del formato para la miscelánea. Entonces,
Como es contextualización, hay uno hace una redacción, hay un objetivo inicial. Entonces yo les podría decir que en la contextualización del proyecto con Raspberry, computación perimetral, el objetivo es monitorear la calidad de aire mediante sensores conectados a una Raspberry 5 de última generación. Esa es una redacción que uno hace. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, acá, mire, aquí se lo redacté de esa manera. El proyecto, en el caso de la miscelánea, el proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de software para miscelánea. ¿Con cuál es el objetivo? Puede ser optimizar operaciones comerciales para automatización de procesos, porque eso es lo que uno busca, automatizar procesos. Después, ¿qué viene? Después viene las funcionalidades, es decir, los módulos que ustedes consideran más importantes y hacen una redacción de ellos. Miren, voy a leer dos acá y dos de la miscelánea. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo prácticamente aquí los coloco en orden. Uno que yo qué tengo que hacer, primero captura de datos en tiempo real de los dos sensores. Eso es lo que tengo que hacer. Yo, por eso fue el ejercicio que yo les mostré ahorita. Qué hace ese software? Captura los datos del sensor y los organiza. Ahí, capturó los datos. ¿Qué harían ustedes? Gestión de inventario. Y para gestión de inventario, pues eso involucra otras cosas. Ah, el ingreso de los productos, la actualización de los productos, todo lo que tenga que ver con el CRUD. Sí, ustedes saben qué es CRUD, ¿no? Que son las cuatro operaciones básicas mínimas que debe tener Sí, el una create, el aplicación. delete, el select Eso, y el insert. exactamente. Read, delete, delete. Ah, gestión de inventario. Claro, porque si usted va a hacer un inventario, pues usted tiene que por lo menos crear el producto, que lo pueda leer el administrador o el cliente no, sino bueno, el cliente interno cuando hablamos del cajero para cuando alguien ya vaya a hacer la venta, pues que le aparezca él. Que pueda actualizar, claro que sí, porque no, es que este producto ya cambió de código, entonces nos toca obligatoriamente cambiar el código o toca eliminar. Ah, bueno, listo. Después de inventario, ¿qué hago? Entonces viene otra funcionalidad, ¿cuál puede ser? Registro de ventas, porque yo tengo que hacer el derecho. Primero hago el inventario y cuando ya tengo el módulo de inventario, ya puedo hacer las ventas. No es al contrario, realizo las ventas y luego el inventario. No, primero hago la gestión de inventario para que cuando yo haga el módulo de ventas, entonces yo pueda integrar ventas con inventario. Si yo puedo integrar ventas con inventario, pues ya me va quedando bien porque cuando yo haga una venta, automáticamente me tiene que actualizar el inventario desde que un producto salió tal día, a tal hora, el quién lo compró y demás. Y si yo hago esos dos, entonces ya puedo dedicarme a la parte de administración de clientes y proveedores. Y si mira que acaba quedando, bueno, o a manera de verbo o a manera de sustantivo. Por ejemplo, aquí puede ser realizar el programa o el módulo de inventario o registro de venta, aquí administración de clientes y proveedores. Y ya también yo puedo hacer otra cosa que se llama generación de reportes, pero solamente hasta que yo tenga esto. Generación de reportes, siempre se recomiendan reportes diarios y ya queda criterio. Hay dos reportes obligatorios, diarios y mensuales, pero ya es a criterio que allá diga, no, vamos a hacer también el mensual, el semanal y el quincenal, o diarios, quincenal y mensual. ¿Listo? Y lo otro es control de usuarios, pues ya el control de usuarios lo hace uno cuando crea la base de datos, genera los usuarios, asigna privilegios, asigna los roles y los privilegios que va a tener cada rol y demás. ¿Sí? Entonces mire que ya esa primer parte ya prácticamente está hecha para ustedes. Yo siempre me ayudo con una imagen. Después de, por ejemplo, para el caso de los sensores. Ah, bueno, después de la captura yo trabajo y tengo obligatoriamente que trabajar con protocolos porque estoy diseñando una arquitectura. Pero eso solamente yo lo logro en el análisis de saber que me tocaba hacer eso. O eso no resulta de que no, como yo soy ingeniero, entonces ya sé que tengo que trabajar con el protocolo MQTT. No, señor. Bueno, y después, ¿qué se hace después de que yo tengo el sensor? El sensor, ¿cómo se comunica con? A través de la investigación, uno se da cuenta que hay unos protocolos que comunican los sensores hacia dispositivos. Y hay muchos.
Entonces está el HTTP, está el COAP, está, bueno, soy varios. Entonces le tocó a uno empezar a estudiar, investigar y decir, a ver cuál es el mejor. Pero mire que hay una lógica. Capturo datos, el sensor, ya eso todo, la captura de datos es, el sensor hace su trabajo porque tiene un software embebido y a mí me toca hacer el mío, que es el de Python, que es de coger el dato del sensor y traerlo. Cuando yo lo traigo, utilizo el protocolo MQTT. Y el protocolo MQTT, ¿qué me hace? Me lo lleva a la Raspberry. Cuando yo ya haga estas dos cosas, yo hago preprocesamiento local de datos en la Raspberry. Y me di cuenta a través de la norma, me puedo estar equivocando aquí en el nombre de la norma, eso sí me tocaría, creo que es la IEEE 806 o la 800 o la 802. Hay una norma que me dice a mí cómo yo debería almacenar los datos, porque como el sensor viene con varios datos, la norma me dice a mí, mire, hay una norma que le dice que usted debe almacenar los datos en esta extensión y en un formato. Ah, que va primero el año, luego el día, luego la no sé qué, luego la hora, luego los minutos, luego los segundos, pero hay un formato y hay una norma para eso. Hay una norma para eso. Que después de que yo ya los haya almacenado en la Raspberry, entonces vengo a trabajar con un modelo de aprendizaje automático para poder clasificar esa información. Pero sí mira que hay una secuencia, hay una secuencia, hay una secuencia, hay una secuencia. Y solamente hasta que yo haga eso hago la visualización. Y la visualización, pues yo tengo destinado dos, que es dos framework, que es el Flash y el Node-RED. Y después sí empiezo a generar alertas. Ya pueden ser visuales, auditivas, bueno. Lo mismo pasa acá con lo que les expliqué a ustedes. Mire, gestión de inventario, registro de administración, generación y control. ¿Qué hice yo? Hice una gráfica donde yo digo, bueno, capturo los datos del sensor. Luego hago una transmisión de datos. Esto se hace solamente por MQTT. Ah, luego viene un preprocesamiento. ¿Dónde lo hago? Lo hago en la Raspberry. Ah, luego viene la inferencia. Sí, ahí yo voy a trabajar con el modelo Random Forest, pero tengo que utilizar la librería de scikit-learn. Ah, después le hago la... Mire que todo hay una secuencia y una lógica. Lógica, 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 lógica. Pero gracias al análisis que uno hace, uno ya dice, ah, ya sé que tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco módulos, que son a los que tendría que uno enfocarse para hacer el programa. Porque yo ya hice todo un análisis de esa parte que está pidiendo de contextualización del proyecto. ¿Mm? Bien, ¿qué más les cuento yo de esta parte antes de empezar a hacer lo del software? Ya, creo que no hay nada más por este lado. Entonces, este ya es una parte que ustedes pueden utilizar de apoyo en la contextualización del proyecto ustedes para la miscelánea, la organización de los módulos, pero mire que todo eso implica entender uno qué es un objetivo general, un objetivo específico, qué son requerimientos funcionales, no funcionales, ¿sí? Bien, entonces ya le expliqué la primera parte del taller, ahora hagamos rápidamente esta actividad muy sencillita para que aquí la publico en el chat para que ustedes la hagan y me envíen el respectivo pantallazo. Si alguien no puede tomar el enlace que les envía, aquí de un QR, pueden tomar ahí, ahí el QR los lleva a la respectiva actividad. Es organizar allí una frase. Son las 7:53 a las 7:58.
Listo, Daniel ya lo envió. Muy bien. Quedan 2 minutos y continuamos. Bien, entonces para que no rinda, voy a continuar aquí con ustedes lo siguiente, muchachos, mientras ustedes van haciendo esto. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar los elementos importantes en el desarrollo. Mire que tenemos que trabajar con unas categorías. ¿Cuáles son los módulos de mi proyecto? ¿Cuáles son las definiciones de los roles? ¿Cómo voy a trabajar compatibilidad? ¿Cómo voy a trabajar estrategias de seguridad? ¿Y cómo voy a trabajar gestión de bases de datos? Yo les dije a ustedes al inicio que el primer punto sí lo hacía a la par miscelánea e IoT, pues de Raspberry, ¿cierto? Pero ya este segundo no, para que ustedes tomen como ejemplo este y hagan el de miscelánea. ¿Cómo se hizo o cómo se está haciendo en el de proyecto IoT el de los sensores con Raspberry Pi? Módulos y funcionalidades. Yo ya les expliqué que esto salió de algo que se llama requerimientos funcionales. Y también les expliqué en la imagen de atrás que yo hice una secuencia de todos los procesos y módulos para saber cuáles son los módulos que yo tengo que hacer. Y aquí los tengo, mire, captura de datos, transmisión MQTT, preprocesamiento, inferencia, visualización y alertas. Son las 5 cosas que yo tengo que hacer, 5 módulos. Yo les puedo aplicar a estos módulos pruebas unitarias por funcionalidad y pruebas de integración. Pruebas, no son, listo, ya le envió a Andrés también. Entonces, miren, muchachos. Entonces, pruebas unitarias, las que yo les expliqué. Por funcionalidad, ya les expliqué cómo es por funcionalidad, que es correr el programa, correr el módulo y mirar si funciona o no funciona, ejecutarlo muchas veces y allí yo me doy cuenta de eso. Ahorita les voy a explicar cómo es lo de pruebas de integración. Cada tipo de categoría puede tener un tipo de pruebas diferente. En la parte de los roles, pues el usuario final realmente soy yo como administrador, porque como es un proyecto donde voy a trabajar el Raspberry recibiendo de los sensores, pues no necesito que nadie más me administre, y ya lo están enviando a la muy bien. Muy bien, Alain. Que alguien, entonces yo puedo utilizar o un técnico o yo. ¿Y qué pruebas? Por ejemplo, en pruebas es pruebas de permisos de acceso y control de interfaces según el perfil. Claro, porque yo como administrador pues soy superusuario y si voy a tener a alguien más ahí que me apoye, pues yo le concedo allí los permisos. Entonces, pruebas de permisos de acceso, donde yo valido allí autenticación de usuarios y demás. Compatibilidad y desempeño. Ah, es que yo puedo trabajar Raspberry Pi con Windows y con Linux. En este momento yo lo tengo instalado con Linux, pero para mí debe quedar claro que yo también lo puedo trabajar bajo Windows. Y yo puedo hacer pruebas de compatibilidad y estrés para verificar latencia y estabilidad. Cuando ya yo lo corra, me doy cuenta si los sensores me están enviando la información rápido o cómo lo está haciendo. Aquí va lo estrategias de seguridad. Siempre yo tener presente cifrados, pruebas de vulnerabilidad, validación por cifrado, ¿no? En este caso, mi proyecto es offline porque no va a estar conectado a Internet. Y la autenticación yo la voy a hacer por Flash, porque Flash es un framework inicialmente de Python nativo y yo puedo hacer por Flash una pantalla, un menú y allí yo puedo hacer cosas como esas. En el caso de ustedes, yo les recomiendo que lo hagan a través de página, lo pueden hacer por página web. Y gestión de bases de datos normal, así por ejemplo en mi caso es un almacenamiento local de los registros y puedo hacer cosas que se llaman logs para que me haga una bitácora de, por ejemplo, los accesos del que vaya ingresando, me va llevando una trazabilidad de ello. Y yo puedo allí también hacer diferentes tipos de pruebas, integridad, consistencia y demás. Me voy a centrar en esta parte de aquí arriba solamente en captura
captura y transmisión, ¿no? Esos dos. Pero claro, uno tiene que hacer integración de todo, preprocesamiento, pero inicialmente captura de datos y transmisión MQTT. Yo hice otra gráfica como para que nos quede mucho mejor y eso es buena costumbre que uno haga eso. Bueno, a ver si entendí. Yo tengo que hacer captura de datos. Ah, captura de datos y aquí me queda mucho más explicado. Ah, hay dos sensores, EBM y GROB. Eso se llama captura de datos. Entonces, el sensor hace su parte. Yo lo que hago es habilitar los puertos, habilitar, porque ese también es una preparación. Yo tengo que saber jumpear los puertos, porque el sensor va a estar conectado directamente a una interfaz que se llama I2C de Raspberry. Eso no es que uno lo conecte y salió, no. Ahí hay un proceso físico de configuración. Luego viene la parte de transmisión MQTT, que es el corazón de la mensajería. Y ya les voy a explicar por qué. Joel también ya lo envió, muy bien, Hernán también. Listo. Entonces, cuando hablo de transmisión MQTT es porque yo necesito obligatoriamente ese protocolo para que me envíe los datos aquí a la Raspberry para posteriormente yo hacer preprocesamiento. Eso se llama transmisión MQTT porque es un protocolo que es transporte de telemetría, la Q viene de query de una cola y M de mensajes. Él trabaja, este MQTT es un protocolo ligero que trabaja, eso es por desacoplamiento. El desacoplamiento es que puede ser que haya una desconexión momentánea por algún motivo entre el sensor y la Raspberry. Entonces hay un desacople y no pasa nada porque lo que hace MQTT es guardar los datos que había enviado el sensor y los deja en cola. Esa es una utilidad muy grande del MQTT. Los deja en cola, como en un buzón. Cuando logra la conexión con el Raspberry, automáticamente lo que estaba en cola lo envía. Por eso es muy útil. Entonces aquí viene el preprocesamiento, que es lo que yo voy a hacer, que es para, vengo, estoy por acá en preprocesamiento. Que el preprocesamiento, entonces yo tengo que empezar a hacer un filtrado de datos y decir, bueno, voy a utilizar estos datos, voy a mirar qué formatos le coloco. Ahí es donde tengo que hacer uso de la norma, que vuelvo y les digo, puedo equivocarme, pero si es 800, pero no me acuerdo si es 806 pero hay una norma que me dice cómo debo guardar los datos allí. Luego viene la inferencia, que es la que estoy mostrando acá, la inferencia, que inferencia no es otra cosa que hacer análisis. Análisis. Y el análisis yo voy a utilizar un modelo que se llama, un algoritmo que se llama Random Forest. Random Forest y lo voy a entrenar, lo estoy entrenando con el Scikit-learn, que es una librería. Mire que todo eso es producto del análisis. En el caso de ustedes, de la miscelánea, bueno, entonces hagan el flujo que yo les mostré, sigan utilizando ese mismo, pero relacionado ya con clientes, con proveedores y demás. Y luego viene que la visualización. No, esa visualización, entonces utilizo allí los frameworks para visualizar los datos. Y por último, las alertas, para no quedarme aquí y continuar avanzando, las alertas donde las alertas es importante. En el caso mío, en el caso de los sensores, puedo hacer alerta por colores, si es que estoy en pantalla, por sonidos que emita un sonido o por mensajes, que me envíe un mensaje, puede ser un mensaje de texto, me envió un mensaje o una alerta cualquiera, como les dije, puede ser colores o mensajes de texto para saber, uy, aquí está pasando algo. Puede ser porque hubo una desconexión o puede ser porque la calidad empezó a cambiar del aire, entonces él debe mostrarme qué está pasando, si hubo una alteración o no. Basado en eso y en ese orden de ideas, entonces yo hago antes de hacer la prueba de integración, digo, bueno, ya tengo captura de datos. La captura de datos es esta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto es el sensor propiamente dicho. Ahora yo tengo es que hacer, cuando llega la información, tengo que enviarla, la captura que es esta, tengo que enviarla a la Raspberry y se hace a través de dos cosas. MQTT funciona por publicación y recepción. Entonces a mí me gustan mucho los dibujos porque el dibujo me ayuda a mí a tener una mayor claridad cuando no entiendo algo, digo, bueno.
¿Cómo sería un dibujo de eso? ¿Cómo es el proceso? Porque si yo no entiendo el proceso, cómo funciona el protocolo, yo no voy a poder hacer bien el software. Entonces, me di cuenta de lo siguiente. Tengo el sensor acá. El sensor viene y recoge el dato. Mire, esta primer parte, el sensor lo recoge, él lo procesa ya internamente, que no nos interesa porque eso es software embebido, y él necesita comunicarse con la Raspberry que está por acá. Y esta captura de datos, mire, viene de la tabla que les mostré arriba, por acá está bien pequeñito, dice captura de datos. Y esto que es MQTT, que son dos pasos, corresponde a transmisión MQTT. Cuando yo estudié el protocolo, me di cuenta que MQTT funciona por un modelo que se llama publicación y recepción. La publicación la hace el protocolo cuando recoge el dato, lo publica. Y debe haber aquí un dispositivo que se haya suscrito a esa publicación. Eso es como cuando uno se suscribe a un servicio, una página. Uy, me gustó esta página sobre electrónica o sobre programación y yo quiero activar una suscripción. Es igual. Cuando uno dice, si me quiero suscribir, hay uno activa un protocolo. Pero eso, bueno, eso ya es diferente porque eso es web. Cuando uno se suscribe, entonces empiezan a llegarle los mensajes a los correos continuamente. Sí, hay una nueva actualización. Así pasa igual acá con los protocolos. Este MQTT tiene esta característica, tiene publicación y tiene recepción. Y publicación es un código, recepción es otro código. Publicación y recepción es otro código, ya les voy a explicar en qué consiste eso. Me fui más a fondo y dije, bueno, el protocolo tiene dos cosas que es publicación y recepción. Esto se llama publisher y subscript. Publisher y subscript en inglés. Entonces me fui más a fondo y dije, bueno, entonces tengo el sensor por un lado y tengo la Raspberry por el otro. El protocolo MQTT que hace enviar datos a la Raspberry. Y coloqué esta flecha verde punteada, no indicando que es que la Raspberry le envía datos al sensor, no señor, sino que es que la Raspberry tiene que suscribirse a través de un servicio gracias a MQTT para que el sensor sepa que tiene que publicarles a la Raspberry. Sí, mira que funciona igual que cualquier servicio en Internet cuando uno se suscribe a una página, la página X, aquí está Ángelo, y ya Ángelo dijo, venga, aquí me suscribo a ustedes. Ah, se suscribe es porque yo hice esta suscripción acá, no porque le envié datos, sino porque yo le dije, sí, quiero suscribirme a su servicio. Mire, me suscribo al servicio, va de izquierda, de derecha a izquierda, y la página me publica a mí. Así pasa acá. Hay un código en Python donde yo puedo publicar los datos del sensor gracias a que yo previamente, como programador, hice un código en Python llamado suscribe, donde le puedo, pero internamente hay un código donde dice, sí, quiero suscribirme a un servicio que le voy a llamar tal para que usted me envíe continuamente los datos. Así funciona M. Así, por aquí enviaron más información. Sí, Oscar Ospina, listo. Entonces, sino que estoy corto de tiempo y no voy a alcanzar. Entonces, resumiendo, el protocolo MQTT es un transporte de telemetría de cola de mensajes muy útil, especialmente para sistemas IoT. Entonces, los mensajes se almacenan temporalmente en colas antes de ser entregados. Esto significa que si un dispositivo no está conectado, como yo les dije anteriormente, o no está disponible para recibir un mensaje, de inmediato el mensaje no se pierde, sino que queda allí en cola. ¿Por qué se llama telemetría? Porque está haciendo un proceso de recolectar y transmitir datos a distancia, desde el sensor hasta la Raspberry. Y transporte, pues ya ustedes saben por aquello de los protocolos, que entonces de transporte porque ayuda a que se muevan los datos de un lado a otro. Ese es el resumen de lo que es un protocolo MQTT y por qué lo estoy utilizando acá. ¿A dónde voy yo? A esto. Entonces, me voy rápidamente porque estoy corto de tiempo y no voy a alcanzar. Entonces, a ver cómo me ingenio esto acá. Voy a generar un software, voy a generar aquí un código, voy a irme aquí a Python, a Python, a Python, a Python, a Python, a Python. Regálenme un momento.
Y aquí en Python voy a hacer el primero que es el suscriptor. Voy aquí a abrir, ya les comparto la ventana. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir Python. Mire cómo voy a hacer rápidamente aquí el código para que ustedes, voy a hacer el de suscriptor a ver cómo me queda de tiempo porque me estoy quedando corto de tiempo aquí con el. Yo primero tengo que importar una librería en Python que se llama, guardo cambios, que se llama pao.mqtt.cliente. Le doy un alias. Estoy importando una librería, luego importo la librería JSON que yo le había explicado, que era JavaScript, JavaScript o Notation, que es cuando yo traslado información de un lado a otro para trabajar con un formato, por ejemplo, diccionario de datos. Yo cojo los datos del sensor, los envío a un diccionario de datos y luego los trabajo en el otro lado. Voy a hacer la configuración del MQTT. ¿Cómo se hace la configuración del MQTT? Yo creo una variable llamada broker y la hago igual al localhost. ¿Por qué? Porque es la dirección del broker. Aquí estoy haciendo el software del suscriptor, es decir, de lo que está en la Raspberry. La Raspberry yo le creo un objeto que se llama broker y le hago igual al localhost. Ustedes saben que el localhost es 127.0.0.1, ¿cierto? Es eso, entonces, porque es la dirección local y voy a crearle un puerto. El MQTT, esto no fue que yo me lo inventé, sino que el MQTT trabaja con el puerto 1883. Entonces, yo creo una instancia, le coloco el nombre puerto y le digo 1883. Nadie me preguntó por qué se llama broker. Esto se llama broker o mosquito. Es otra cosa que se me había olvidado. Cuando yo trabajo con MQTT, yo trabajo con códigos muy pequeños y esos códigos se llaman mosquito. Para yo poder simular protocolo MQTT en un sistema operativo Windows, yo tengo que trabajar un entorno y tengo que configurarlo, no es nada complicado. Descargo un programa de internet que se llama MQTT o Mosquito, que es el que me permite después validar esto. Tengo el puerto 1883, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá. Ahora, esta es la clave con la que trabaja MQTT. Yo creo un tópico. ¿Qué es un tópico? Era lo que yo les decía, el tema de la suscripción. A mí me gusta el tema de electrónica o ese video de programación. Yo me suscribo. Aquí pasa igual. Yo le coloco una instancia llamada tópico y le coloco una cadena de caracteres. Yo defino un tema MQTT de este cliente que se va a suscribir a ese sensor. ¿Yo cómo lo coloco? Yo lo coloco así en una cadena. Eso es una cadena de carácter. Yo aquí inclusive le puedo colocar un solo nombre. Pero como yo voy a trabajar con más sensores, pues qué bueno es tener un tópico llamado sensor BM680 y de pronto después creo otro tópico aquí abajo. Aquí abajo coloco tópico 2 sensor group 1.3. O sea, ese es el tópico. Eso es una cadena. No, esto no hace referencia a ninguna dirección local porque tiene carpeta. No, es un tópico nomás. Luego voy a trabajar con una función. Esta función voy a trabajar así. La voy a trabajar con estos argumentos. Es una función cliente. Mire, es una función cliente, por eso le coloco los dos puntos. Y en esta función voy a colocar aquí rápidamente un texto. Y ahora lo que hago es suscribirme como tal. Me suscribo, listo. Entonces a esta definición la llamé un connect y recibe cuatro argumentos. Lo de los cuatro argumentos se los escribo rápidamente, pues como para esta función en un protocolo MQTT tiene que recibir los datos del cliente, por eso lo coloqué como cliente. Recibe también los datos del usuario. Digamos, los datos del usuario, los datos de ese cliente en su momento dado pueden utilizarse más adelante, ¿sí? Hay unas banderas, por eso le coloqué flags, hay unas banderas que son las que indican si la sesión se reanudó, si se cerró o no. Y por último, este RC son unos números que establecen
que me dicen a mí si hubo conexión exitosa o no. ¿Cuál? Por defecto es cero si la conexión es exitosa. De pronto, pues pueden aparecer otros como el cliente es inválido, el servidor no está encontrado o no está disponible, que es el número 3 y así sucesivamente. Sigo por acá y después lo que hago es, aquí ya terminé una función que es la de onConnect, que es la de onConnect para establecer la conexión y ahora voy a trabajar con una con una que son los mensajes. Voy a trabajar con esta función que me recibe. Bueno, acá me hizo falta esta parte. Ya cuando yo he establecido la función, yo aquí le coloco abajo cliente.subscribe, ¿m? Porque es la función que va a recibir el tópico que está aquí arriba. ¿A qué tópico se suscribe usted? Al sensor, tal. Sí, entonces se va a hacer un tópico de que este cliente va a empezar a recibir información de de ese sensor como tal. Este es el cliente, ¿no? Luego voy a trabajar estos datos acá. Voy a trabajar estos datos acá. Aquí declaro una variable. Aquí yo estoy trabajando con una variable para que trabaje con la librería JSON y me permita cargar el contenido. Esto es cargar el contenido que se envía a través de este mensaje, mire, de esta variable, porque los sensores envían información de manera por bytes, perdón. Y lo que hace este método es convertirlos en una cadena de caracteres para que yo los pueda después leer mucho mejor. Por eso queda jsn.loads, payload, que es cargar el contenido. Voy a generar un mensaje. Voy a generar un mensaje. Un mensaje que diga que está el mensaje recibido. Luego voy a colocar un formato para que los datos me los deje indentados a cuatro espacios y utilizo nuevamente JS Zoom. Luego vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá y trabajo. Pero este yo lo dejo por aquí separado. Cliente, ya no forma parte de la función. Digo cliente, creo aquí una instancia de cliente, pero gracias a esta librería, a la de MQTT. Entonces, mire que aquí me está diciendo, MQTT es el módulo que yo importé y cliente es una clase de ese módulo donde yo puedo tener allí control de la sesión, de los datos, del protocolo que está utilizando y inclusive ahí tiene una variable booleana que me indica si la conexión fue establecida o no. Después yo lo que hago es establecer o asignar la conexión de ese cliente. Como ya lo creé de MQTT de Mosquito, entonces ahora le digo cliente onConnect y hago que establezca para que se ejecute cuando el cliente se conecte al broker. Vengo por acá, voy a trabajar un mensaje. Tiene el mismo formato, cliente, pero on message. Luego por acá voy a hacer ya la conexión. Aquí ya voy a hacer la conexión de esta manera. Le digo, mire, conéctese, mire, cliente.connect, mire, connect me puede recibir varias cosas, que es broker, ya lo tengo aquí arriba, mire, conéctese al localhost y a través del puerto 1883 y demórese máximo 60 segundos. Si hay 60 segundos, ahí porque ya ocurrió, hay un error o hay algo ahí que no está funcionando bien. Después de eso, si se conectó, entonces empiezo a generar un hilo, un bucle repetitivo, es decir, inicia la comunicación continuamente. ¿Cómo hago la comunicación? Voy a trabajar con, voy a trabajar aquí las excepciones, ¿no? Que ustedes ya deben de saber qué son las excepciones para manejar posibles errores. Voy a explicarles una cosa con la que se puede trabajar con Python. Después de que yo empiece la conexión, aquí se conectó y aquí le empieza a hacer
que sea repetitivo, que la conexión la trate de mantener, por eso se llama loop start. Y aquí hay una cosa que les quiero explicar con Python y es lo siguiente. Trata acá. Python tiene un comando que se llama pass. No alcanza a terminar 821, se llama pass. Y aquí lo que estoy haciendo es que mientras la conexión sea exitosa, continúe. Paz no hace nada, pero Paz me ayuda a mí a hacer esto. Mire, yo aquí no le puedo decir que lo haga 20-50, no. ¿Por qué? Porque él ya está conectado, es lo que se está desconectando y si cada 60 segundos hay algo, pues entonces él va a capturar una excepción, ¿sí? Un error. Entonces yo lo que hago es decirle, mientras esa conexión sea verdadera, mientras continúe, paz, hágale, haga, hasta tanto el usuario, por eso yo utilizo una excepción acá que se llama Keyboard Interrupt. Keyboard Interrupt es una excepción para cuando yo o cualquier usuario presiona Control C. Es básicamente eso. Luego genero el mensaje y por último termino con esta parte. Si ahí hubo un error, entonces le digo cancele ese loop y desconécteme el cliente. Este es el primer, hasta aquí va la parte del suscriptor. Este es el código de suscriptor. Luego me tocaría hacer el de publisher. Pero aquí les muestro el de publisher que ya lo tengo hecho. El de publisher. El de publisher aquí me está diciendo, aquí es donde yo hago la integración. Este llama al archivo que me lee. Es un archivo físico que se llama sensor BM680 y está importando la clase. Está importando la clase BM simulador sensor. Es una clase. Hago unas configuraciones muy similares con localhost, puerto, pero aquí ya me empiezan a cambiar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque como estoy trayendo la clase, yo tengo que leer, mira, aquí yo tengo que leer lo de esa clase. ¿M? Yo tengo que leer lo de esa clase. Pero bueno, esto se lo explicaría más a fondo después. Entonces, ahí toca hacer dos códigos. Uno que es el que publica, este es propio del sensor, mire que viene del sensor y el otro que es Subscribe, que es el que recibe la Raspberry. Pero ahí no termina todo. Si yo quisiera correr estos programas, no me funcionan. ¿Pero por qué? Pero luego usted no corrió el de simulador. Sí, claro, porque estos son códigos que corren fácilmente o aquí en el entorno de desarrollo o corren en la Raspberry. Pero como aquí ya estoy trabajando con un protocolo que es propio de comunicación en un entorno de Raspberry, me toca simular el entorno. Vamos a ver si alcanzo a explicarles esta parte. Y ahí es donde viene la integración, que es correr este programa, pero solamente lo puedo correr hasta que yo haya instalado el software necesario para eso, que es el instalar el broker MTT o el Mosquito. ¿Sí? Voy a saltarme un paso aquí en estos 5 minutos a ver si alcanzo. Voy a cerrar esto acá. Si alcanzo, voy a saltarme la instalación. A ver qué hago yo con ustedes acá. Cierro esto acá. Cierro acá. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Digo yo aquí. Entonces, yo ya hice toda la instalación, pero quiero ustedes adelantarme una cosa y voy a trabajar lo siguiente. Entonces, aquí están las diapositivas. Voy a compartir las diapositivas, voy a compartir toda la pantalla. Aquí están las diapositivas. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Ya están allí, pero me quedan 4 minutos. A ver. Sin embargo, la otra clase les puedo profundizar sobre esto, de cómo instalar el broker y demás. Acá. Listo. Después de que yo haya hecho la instalación
yo debo abrir el entorno para probar, para poder hacer la integración, la prueba de integración. Después de yo haber instalado broker, que es este, mírenlo acá, yo inicio el broker, ¿sí? El broker. ¿Cómo se inicia? Entonces, yo puedo abrir PowerShell de la siguiente manera. Yo vengo aquí, yo vengo acá, yo vengo acá a C, vengo a archivos de programa, me ubico, él crea una carpeta llamada Mosquito, Shift, botón derecho del mouse y me abre y me dice abrir PowerShell acá. Listo, ya estoy dentro de la carpeta. Voy a mirar si está corriendo. El código, yo se los coloqué por acá y puedo trabajar con varios comandos. Voy a trabajar directamente con este. Vamos a ver si ya está corriendo. Me dice que el puerto está ocupado, entonces yo le puedo decir net stop, mosquito, mosquito. Listo, se está deteniendo. Listo, voy a iniciar el broker. Entonces yo le digo net start mosquito. Mosquito. Se ha iniciado correctamente. Les tengo por aquí un comando que les puede servir a ustedes, que es este. Y voy a mirar si efectivamente está leyendo el puerto. Y sí, mire, 127.0.1. Mire, el localhost y en el puerto 1883. Perfecto. ¿Qué hago yo ahora? Puedo venirme aquí a Python. Puedo venirme yo a Python. Aquí voy a hacer la prueba de integración. Vengo yo aquí a Python. Ejecuto una terminal y le digo Python, me toca escribir el nombre exacto y si no, no me lo acepta. Subscriber.py. Subscriber.py. Sí, ya lo ejecutó, miren. El suscriptor, que es la Raspberry, aquí ya estoy haciendo la integración de el simulador que tenía antes de la lectura, más con el código que hice de suscriptor y publicador. Aquí ya la Raspberry ya está haciendo la simulación de que se conectó como cliente con el programa que yo les expliqué ahorita, el primero, como suscriptor al tópico de sensor BM680. Ahora, ¿qué hago otra vez? Ejecuto la segunda terminal y en la segunda terminal va el sensor y le digo Python y le digo publisher, que no me equivoque, publisher.py. Y efectivamente, mire que él se conecta y empieza a recibir. Ahí está, mire, ahí está generando, recibiendo información. ¿Qué pasó ahí? Que ya esta es la información que se está enviando del sensor al, al suscriptor. Ahí ya simulé las dos cosas porque instalé el MQTT, que no es de Windows, hice el entorno, lo corrí y aquí ya hice la integración de todos los, digamos, de los cuatro programas. Se llama prueba de integración, porque yo ya había hecho el sensor BM80, la plantilla, el que lee, luego hice suscriptor, hice publisher. Luego instalé Mosquito a través de esto, lo reinicié y luego corrí los dos. Corro primero suscriptor, que es el cliente, y luego corro la publicación, que es el sensor. Y si quedó bien instalado, empiezan a conectarse los dos. Uno empieza a enviar información el sensor, y el otro empieza a recibir. Eso es todo. No sé si hayan preguntas. Falta Pro- explicar algunas cosas como porque uno empieza a hacer pruebas en el entorno de desarrollo y cosas así, pero bueno, está aquí lo más importante está explicado acá. Señor, Profe, cuénteme. ahí se detuvo porque pues, no había más, ¿no? Pero técnicamente no era un bucle eso. Sí, señor. Y ¿Se acuerdan? pues, como no hay más, pues terminó. Exactamente, ¿se acuerdan del bucle cuántas iteraciones tenía?
Eh, 5 porque está hecho acá. Está hecho en acá, aquí en este. Pero le cierro acá. Acá, mire, están las 5. es, Y este depende obviamente, que era lo que yo les decía, estableció la conexión, pero se detuvo por algún motivo. ¿Cuál fue el motivo? Pues que el sensor dejó de transmitir. Entonces ah, funcionó todo el código bien. Mientras estaba transmitiendo, sí, 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 sí. Cuando se interrumpió, ya se salió. ok. Bien, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Entonces, doy por terminar la Open Class. Que estén muy bien. Ah, listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Tenga buena noche. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego a todos.